¿cómo ve el cambio entre los valores con los que a usted que a usted le inculcaron, con los valores con los que educan pues a los jóvenes? Dicen que, no sé, los jóvenes de hoy en día van a vivir peor que sus padres. No sé si es esto cierto, si... No, eso es mentira. Lo que pasa es que se ha creado ese mantra, que es un mantra de comodidad. Yo creo que sobre todo lo que no pensabas entonces es que el mundo te debía algo. Nos educaban para darle algo a los demás, no para que los demás nos dieran. Ese es un cambio radical. Es decir, yo no iba a quejarme al colegio. O sea, yo no lloraba por las noches porque a los 11 años no estaba mi mamá, porque me habían educado para cuanto antes salir del pueblo y empezar a ser hombre de provecho, como se decía. Entonces, esa idea de que nadie te debe nada y eres tú el que debe ayudar a los que lo merecen, primero salir tú adelante, los tuyos, y luego ayudar al que está más desfavorecido o necesita lo que sea, o simplemente hacer bien tu trabajo. Si tú eres un buen profesor, eres un buen médico, un buen ingeniero, estás ayudando a los demás. Por lo tanto, tienes la obligación de estudiar. Tu trabajo es estudiar. Yo cuando le decía a mi madre, oye, mamá, pues este verano, como he sacado matrículas de honor, podía trabajar algo en el bar y así. Tu trabajo es estudiar. Tu trabajo es estudiar. Y lo único que tienes que hacer es estudiar. Y si no, a jugar. Pero de esto de trabajar, no. Si quieres trabajar, estudia más. Claro, yo tenía mucha facilidad y tenía muy buenas notas en el instituto, pero mi madre jamás dejó que empezara a tener un segundo trabajo, una vida. No. Tienes que estudiar. Tienes memoria, tienes capacidad intelectual, tienes un problema, que es que era muy fácil, o sea, tenía buena memoria, tengo todavía memoria, y eso ayuda mucho a estudiar cuando se estudiaba de verdad, que es de memoria, no con apuntes ni estas historias, ni con la tontipedia. Entonces, dice, tienes la facilidad, cuidado con la facilidad. Esfuérzate, en todo lo que hagas, esfuérzate. Y eso ahora no, ahora es, ay, hijico, ay, qué cuidado. Yo ya con mis hijos, te cuento ya mis nietos, que son pequeñines, pero bueno, que están ya educados en la cultura de la queja. ¿Cómo que quejarse? No se queja nunca. Si te pega una cornada del toro, te levantas y no te miras para que no te dé el susto. Sigues adelante. Esta historia en la vida hay que probar. En la vida, el primer valor es vivirla. Y para vivirla, naturalmente, la vida tiene riesgos. Lo que no tiene riesgos es la muerte, porque ya te mueres y se acabó. Pero la vida siempre es riesgo, siempre es apuesta. Y esos valores estaban en el ambiente. Era una España que había salido de la guerra, de la inmediata posguerra, que estaba económicamente, bueno, fueron los 10 años de más crecimiento que ha tenido España en su historia desde los Reyes Católicos. Y eso, de alguna manera, también nos hacía más locos, en el sentido de que todo parecía posible. Pero eso lo viví yo también en Barcelona, en los años de la transición, sobre todo desde la muerte de Franco en el 75, la llegada de la democracia y hasta el 78, 79, todo era posible. Y nuestra obligación era intentarlo. Y además, si fracasas, pero siempre tener la ambición de llegar hasta donde puedas llegar. Si no llegas, no llegas, pero inténtalo. ¿Y la juventud de hoy entonces es un poco más floja que la de antes, que la que fue su juventud? Tiene muchas cosas que nosotros no teníamos. O sea, yo tenía que ir, y no me gustaba ir a las bibliotecas, pero yo iba a la biblioteca de Barcelona, en la central, la clásica, y claro, esperar un libro y esas cosas. Ahora entras en Internet y lo tienes allí. Pero se ha perdido una cosa que en la enseñanza lo van a tener que recuperar, empiezan a hacerlo ya, que es aprender a leer y a escribir. Y la concentración está en la lectura, y el saber está en la memoria. Y lo que no sabes de memoria, no lo sabes. Esa historia, que además en la pandemia ya alcanzó el colmo de la estupidez, de que no, todo está en la red. No, en la red está, pero no para ti. En tu cabeza no está en la red. Tu cabeza está vacía. Y tú no sabes con qué llenarla. ¿Y con qué se llena? Con TikTok. Bueno, pues peor para ti. Pero yo creo que el problema es que al revés. Ahora dice, vas a vivir peor que tus padres. Vamos, por favor. O sea, yo, aparte de ver la primera calefacción, ya cuando a los 11 años llegué a Teruel. Bueno, nosotros vivíamos y no éramos
pobres en el sentido de un pueblo. Pero vamos, es que no teníamos nada. Teníamos 3 habitaciones, un dormitorio donde dormíamos todos, una sala donde estábamos siempre y la cocina y un baño que habían hecho bajo una escalera, que para ir a hacer pis nos poníamos un abrigo porque te lavas por la entrada del... Entonces, mis hijos ya se han criado muy bien. Bueno, el mayor además es muy... David Jiménez Torres es un tipo extraordinario y tiene un gran talento y es doctor por Cambridge y tal. Pero quiero decir, es otra vida. Y ellos todavía, tanto mi hijo David como Jorge, sí que tienen la idea del esfuerzo, porque de alguna manera yo, pero sobre todo su madre, se la ha transmitido, porque venimos de esa época. Ya mis nietos no sé, porque claro, el mundo en el que están es, primero, totalmente distinto. O sea, cuando yo nací, no es que no hubiera internet, es que no había fax, pero es que el correo, cuando llegaba 2 días tarde, cuando llegaba. En mi pueblo, por ejemplo, podíamos estar con la nieve 15 días incomunicados. A mí eso me encantaba porque cuando venía todo el correo con las revistas y tal, y a mí me encantaba recortar los futbolistas y esas historias, y entonces a mí eso me encantaba. Pero lo ven ahora, cuando llegó aquí Filomena, pues iba con mi nieta mayor, que era más pequeñita, y estaba asombrada. Y claro, ¿cómo le explico yo a esta niña que eso es lo que he visto toda mi infancia? Que era abrir la puerta de mi casa y ver 1 metro de nieve y mi padre con una pala hacer vereda porque todos los días había escuela. La idea de no ir a la escuela porque nevaba, bueno, es que era inimaginable, pero a nadie se le pasaba por la cabeza. La autoridad del maestro era indiscutida. El esfuerzo también de los maestros, las oposiciones, etcétera, eran sagrados. Y todo eso se ha perdido. Ahora es que llega el padre y le echa la bronca al maestro porque le ha suspendido al niño, en lugar de darle una torta al niño porque no ha obedecido al maestro. Eso es, entonces el problema no está en los niños de ahora, el problema está... Perdón. No se preocupe. El problema está en los padres de ahora, que educan mal a los niños.